Encantados de teneros a los tres un día más por aquí, un día de nuevo de mucha tensión. El foco está puesto en Oriente Medio, en esta alerta de Rusia para que se evite el espacio israelí, la división también en Irán, con el presidente presionando para llevar a cabo los ataques solo en sedes del Mossad en territorios extranjeros. Ezequiel, por esto te quiero preguntar, si te parece, empezamos contigo. ¿Cómo ves lo que sucede en Oriente Medio y esta respuesta que se sigue atrasando por parte de Irán? Parece que cada vez hay más división. Bueno, la situación aparece más o menos igual que hace unas semanas. Por un lado, presenciamos la búsqueda permanente de una escalada por el gobierno de Netanyahu debido a su situación política personal. En el momento en el cual desaparezca la situación de guerra, inmediatamente él deberá responder por muchísimas cuestiones, incluidas acusaciones muy fundamentadas de corrupción, como así también otras acusaciones ligadas a la reforma política del Poder Judicial en Israel. Por ende, su supervivencia política responde a la continuidad de la guerra. Por otro lado, además, Israel aparece en una situación muy complicada como producto de las malas decisiones del gobierno de Netanyahu, el cual comenzó una operación militar terrestre en Gaza con el supuesto objetivo de la destrucción de Hamas y la restitución de los ciudadanos israelíes secuestrados por Hamas el 7 de octubre. Bueno, a través de la fuerza pudo realizar la liberación de 7 de los secuestrados, mientras que a través de las negociaciones de más de 100, las mismas operaciones militares y los bombardeos determinaron la muerte de una buena cantidad de los secuestrados también. Por ende, en ese sentido, la operación militar representa un verdadero fracaso. Y en segundo lugar, en cuanto a la destrucción de Hamas, evidentemente también en ese sentido presenciamos un rotundo fracaso, porque Hamas hoy día no solo aparece y no solo presenta una fuerza comparable a la de antes del 7 de octubre, sino que según muchos analistas, incluidos analistas críticos israelíes, hoy presenta una capacidad militar incluso superior a la de Hamas antes del inicio de esta incursión militar. Así que, frente a esas dificultades, sumadas a todas las dificultades surgidas de la masacre iniciada a partir de la operación militar israelí, la cual determinó inmediatamente la participación de el Líbano a través de Hezbollah, de Siria, de Yemen, de Irán, en respuesta a la masacre del pueblo palestino. Eso generó una situación externa aún peor, y frente a ese fracaso en Gaza, esa situación externa cada vez más difícil, esa situación interna y personal de Netanyahu cada vez más complicada, ¿cuál la salida posible? Una fuga hacia adelante a través de una escalada, una guerra regional y la participación, el arrastre a Estados Unidos a un conflicto regional. Por cierto, para Estados Unidos participar en un conflicto en la región contra Irán representaría un desastre, mayor aún al de Ucrania y al de Afganistán y al de Irak, etcétera, etcétera. Pero esto no aparece descartado debido a la potencia, al poder de el lobby israelí en la política interna estadounidense. De hecho, sin dudas, en la visita de Netanyahu la semana pasada al Congreso estadounidense, en la cual, por cierto, participaron la mitad de los congresistas. Una mitad de los congresistas rechazó presenciar su discurso en el Congreso. Sin embargo, evidentemente, en las conversaciones con el gobierno actual, o bien con Biden, o bien con Kamala Harris, o bien con Blinken y Sullivan, quienes aparentemente representan los timoneles del gobierno en este momento tan especial de la salud cognitiva de Biden, por llamarlo de alguna manera.
En el encuentro, además, posteriormente con Trump, evidentemente presentó el plan de los ataques contra Irán y contra el Líbano, y Estados Unidos convalidó esto. A favor o en contra de sus intereses, lo convalidó. Bueno, entonces esa es la situación por un lado, la búsqueda de un conflicto, y por el otro lado Irán, quien no quiere un conflicto porque su estrategia de desgaste por el momento genera réditos, su estrategia de desgaste a través de Hezbollah, a través de los hutíes, con Hamas como parte de esto, aunque Irán no patrocina directamente a Hamas, eso representa una invención de los medios occidentales. En realidad el apoyo de Hamas desciende de Qatar y de los hermanos musulmanes, en todo caso en Egipto, pero a través de esa estrategia regional generó una encerrona, a través de esa estrategia de desgaste generó una encerrona para Israel. Por ende, retrasa la respuesta y muy probablemente presenciemos una vez más una respuesta dosificada como la de abril, después del ataque del 1 de abril de Israel contra el consulado iraní en Siria. Bueno, en aquel momento Estados Unidos realizó una mediación y por eso respondió Irán de manera muy medida, muy dosificada, casi como una muestra de fuerza. En este caso deberá responder más fuertemente porque el ataque fue perpetrado en su territorio, no como el ataque en el Líbano contra su consulado, pero en territorio libanés. Así que quizás de aquí el retraso. De aquí también las negociaciones. Estados Unidos está participando en una intermediación con su buena dosis de amenazas. Ayer un vocero de la Casa Blanca remachaba que en el caso de una respuesta iraní muy contundente, Estados Unidos respondería también, participaría también, pero evidentemente Estados Unidos no quiere la escalada de este conflicto porque no quiere un nuevo foco abierto de manera abierta y flagrante en la región. Entonces, por eso está retrasando Irán esta respuesta. También aparecen los rumores respecto a la posibilidad de una respuesta a través de un atentado o un ataque en algún otro lugar, lo cual connota un riesgo para todo el mundo. Yo, como argentino, recuerdo los atentados contra la embajada israelí y contra la AMIA, una mutual de la comunidad judía en Argentina, en el marco de esta disputa entre Israel y sus enemigos regionales. Bueno, como no podían fácilmente responder en Israel o en Estados Unidos, ¿dónde entonces la respuesta? En Argentina, con la muerte de muchísima gente sin la más mínima relación con este conflicto. Bueno, en el caso de un atentado en algún lugar del mundo aparecen víctimas, bueno, todas las víctimas naturalmente condenables, un atentado terrorista, pero además aparecen víctimas sin ninguna relación con el conflicto, ni con Israel, ni con el Islam, ni con el judaísmo, ni mucho menos. Simplemente gente caminando por la calle, de repente una bomba en una embajada o en una institución judía y la muerte. Así que esa es la situación actual, mientras todavía parecemos a la espera de la respuesta iraní y su contrapartida por parte de Israel y de Estados Unidos. Pendientes de la respuesta iraní, de momento, como decimos, hay movimiento de misiles. Rusia, como decimos, ha pedido a sus aerolíneas que eviten desde esta noche pasar por el cielo israelí, algo que también, bueno, pues da pistas de que algo puede suceder. José, por esto te quiero preguntar cómo es la situación en Oriente Medio y cómo crees que va a ser el ataque por parte de Irán. Decimos que también parece que empieza a haber división, que el presidente, por ejemplo, habla de atacar, pero en territorios extranjeros, en bases de la Mossad en territorios extranjeros. Bueno, es que desde un aspecto puramente estratégico, la mejor venganza de Irán, lo dije también en otra ocasión, es no vengarse. Es decir, la táctica que está haciendo Irán, ideada por el general Soleimani, de ir cociendo a la rana israelí en el agua, poco a poco ir aumentando la temperatura, está funcionando muy bien. O sea, Israel está metido, como decía Ezequiel, en una encerrona de difícil salida.
Entonces, bueno, ¿qué ha hecho Netanyahu? Prácticamente obligado a mover pieza a los iraníes, que si no, difícilmente lo harían. Y es de suponer que en el mando iraní tiene que haber discusiones sobre qué es lo que hacemos, porque claro, todos pensamos en misiles, en drones, pero a veces en la historia un individuo con un cuchillo hace mucho más daño que un misil. Depende siempre de la ocasión, del blanco y de la situación estratégica del momento. Por lo tanto, puede pasar de todo. Yo tampoco me atrevo a decir qué es lo que va a hacer Irán. Sé que tendrá que hacer algo porque está obligado a hacer algo. Es imposible que no haga algo. Pero el método posiblemente quizá nos sorprenda. Con lo que todos contamos es una lluvia de misiles, de drones y que algo caiga sobre el Estado judío. Pero hay que tener en cuenta una cuestión. El asesinato de Hania ha sido un asesinato muy selectivo y a una persona de una gran importancia política. Por lo tanto, la vía del atentado o del asesinato selectivo de una persona de la misma importancia en el otro bando podría ser una forma de responder a este desafío. Pero repito, digamos que es Israel el que está obligando a Irán a moverse. Irán no quiere moverse porque sabe que tal y como está la cosa va muy bien. Es decir, el Dogal poco a poco se aprieta, los laberintos sin salida en los que se mete Netanyahu son verdaderamente espeluznantes para el Estado israelí. Y además me imagino que, por otro lado, en los Estados Unidos empiezan a tener más miedo de su aliado que de su enemigo. Es decir, yo me imagino que en el Departamento de Estado ahora mismo las llamadas de Tel Aviv provocan más pánico que las de Irán, si es que hay alguna de Irán. Porque, bueno, hay un refrán español que dice que de mis enemigos me defienda Dios, perdón, de mis amigos me defienda Dios, que de mis enemigos me defiendo yo. Y me temo que está la situación ahora mismo de Estados Unidos. Estados Unidos tampoco quiere para nada ahora mismo un conflicto en el Golfo Pérsico. Sería catastrófico para la economía mundial y para los intereses americanos. Y por lo tanto, las jugadas que está haciendo Netanyahu me imagino que tienen que producir verdaderos dolores de cabeza en Washington. Y posiblemente parte de este retraso en la acción iraní y de las negociaciones subterráneas que evidentemente hay, posiblemente vengan del interés norteamericano en evitar cuestiones mayores. Imaginemos, por ejemplo, que se produce el conflicto que está deseando Israel y los Estados Unidos vencen, conquistan, por ejemplo, Irán. No pudieron mantenerse en Afganistán, no pudieron mantenerse en Irak. ¿Qué van a hacer en un Irán ocupado con 60 millones de personas? Es decir, el conflicto a gran nivel es absurdo. No tiene ninguna lógica porque, bueno, sería el infierno para los propios Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo Estados Unidos con Israel está como estaba Alemania con Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial, o los rusos con los serbios también en esa época, que es casi más peligroso lo que hace tu amigo que lo que hace tu enemigo. Y veremos qué sucede, cómo se negocia esto. Desde luego, algo tiene que pasar, pero no tiene que pasar ni ahora, ni en el gran marco geográfico que pensamos, ni con los medios que estamos acostumbrados a pensar, que puede ser así. Pero yo creo que quizá la represalia tendría que ser algo más selectiva por la propia naturaleza del atentado que dio lugar a estas represalias. Bueno, pues interesante cuanto menos esta reflexión. Es verdad que llevamos días hablando de que este atraso en los ataques, en el ataque, pues también está siendo una tortura para Israel, ¿no? Están en alerta máxima desde hace ya más de una semana. Abuz, por esto te quiero preguntar por cómo puede ser la venganza por parte de Irán y también cómo está asfixiando a Israel poco a poco sin ni siquiera hacer nada, ¿no? Concuerdo con mucho lo que dijo José y Ezequiel. También vi o entendí una inclinación de parte de ambos hacia un atentado más que una guerra a gran escala. Y creo que también eso es cierto. Eso es una opción donde podría Irán prácticamente contestar a lo que pasó. También aquí voy a destacar algo importante que es el factor religioso. No hay que olvidar en ningún momento que cualquier cosa que suceda en el Medio Oriente tiene ese fondo religioso. Y aquí, ¿por qué estoy mencionando eso? Porque sabemos que dentro del Islam hay dos ramas principales, los suníes y los chiíes. Y durante toda la historia es casi nula ninguna manifestación de apoyo chií a algún grupo suní. Entonces,
Lo dijo Ezequiel también, que prácticamente Irán no es el patrocinador oficial del grupo Hamas. ¿Por qué no es el patrocinador oficial? Porque pues, la relación de ellos es una relación de compromiso lejano, se puede decir así de esta manera, porque Irán representa a los chiíes, el poder de los chiíes, y al final de cuentas el grupo Hamas pues tiene sus inclinaciones suníes, o más bien pertenece a la rama suní. Ahora, yo no soy muy partidario de las teorías de conspiración en términos muy generales. Sin embargo, si regresamos un poquito atrás hacia el atentado contra Ismail Haniyeh, me cuesta un poco trabajo decir, bueno, o pensar más bien de que fue un atentado desde afuera y Irán no sabía nada al respecto. El señor, no sabemos si recibió un misil, no saben hasta el momento si fue una bomba plantada en su recámara, diferentes historias, y realmente todo apunta a un cambio desde mi punto de vista dentro de Irán. Y esto hasta cierto grado lo relaciono con la muerte del expresidente de Irán, Ibrahim Raisi, que también me cuesta trabajo creer que fue un simple accidente. Parece que todo apunta a un cambio político interno dentro de Irán, que tiene sus reflejos en la relación exterior respecto a las guerras en el conflicto Israel-Hamas y también en el conflicto Rusia-Ucrania. Sin embargo, aquí en este sentido hay que tener en mente algo parecido que sucedió y fue un poco más grave para Irán. Y también lo mencionó José, el tema del atentado contra Qasem Soleimani. Qasem Soleimani fue un mando iraní. Si lo comparamos con Ismail Haniyeh, hay mucha diferencia. Ismail Haniyeh fue un visitante y no fue patrocinado en ningún momento de Irán de forma directa, sino de los hermanos musulmanes, mientras que Qasem Soleimani es un alto mando militar iraní. ¿Qué fue la respuesta de Irán? Fue un ataque limitado. Y recordamos también que en ese momento Donald Trump pues, destacó que bueno, pues Irán le pidió casi permiso para hacer un ataque y ese ataque pues no sirvió para nada, no hubo ninguna víctima, no hubo ningún que digamos una venganza clara. Entonces yo creo que sí podríamos ver algún tipo de atentado muy limitado contra un personaje o contra alguna base militar. Eso por el lado, digamos, del análisis de lo que está sucediendo en Irán desde hace unos meses, ¿no? Específicamente a partir de la muerte del expresidente. Ahora, del lado militar, yo también descarto el tema de una guerra a gran escala, específicamente porque Irán está rodeado de bases militares estadounidenses. Tomar una decisión de esta magnitud prácticamente es un intento de suicidio para Irán. Irán está completamente rodeada por bases militares estadounidenses y vuelvo a mencionar el factor religioso. ¿En qué sentido? En que el mundo islámico hoy en día tiene una lucha de poder interna y esa lucha de poder, diferentes países quieren ser el líder oficial del mundo islámico. Al final de cuentas tenemos que comprender que el Islam es una religión teocrática, busca hasta cierto grado formar un país teocrático, un país que se ha perdido desde el Imperio Otomano. Y hoy en día los países musulmanes fuertes, tenemos Turquía, tenemos Arabia Saudita, tenemos Irán con su rama chií, tienen esa lucha de poder interna para decir quién realmente representa al Islam. Y esto, en un momento de una guerra a gran escala, si nos preguntamos quién apoyaría a Irán, obviamente Rusia por intereses. Pero hablando del mundo islámico, yo no veo ningún país que realmente va a querer apoyar a Irán de forma real, ¿no? Específicamente los países del Golfo Árabe, donde hay un poder económico que puede sostener una acción militar de esta magnitud. Bueno, el único país de esos del Golfo Pérsico pues es Qatar, que todavía sigue manifestando una relación fuerte con Irán,
porque Qatar está jugando a una posición neutral que no sé hasta qué grado realmente le va a salir bien esta jugada, pero los demás, hablando de Arabia Saudita, hablando de Emiratos Árabes Unidos, yo no creo que ellos van a arriesgar su amistad con Estados Unidos, su relación realmente con el mundo occidental, para una guerra que no va a llegar a ningún lado. Entonces yo insisto de que por razones militares y por razones de lo que está sucediendo en el mapa político, geopolítico dentro de Irán y con su relación con los países de alrededor, ese atentado nunca va a ser una guerra a gran escala, podría ser simplemente un atentado para decir, bueno, ya contestamos y con eso pues nos quedamos 1-1, ¿no? Eso es lo que veo y no tengo evidencias y repito, no quiero ser partidario de las teorías de conspiración, pero la muerte de Ismail Haniyeh es una forma de decir, a ver, vamos a tirar esas cabezas para abrir una página nueva. Y esas cabezas fueron simplemente Ismail Haniyeh por un lado y por otro el expresidente de Irán, Ibrahim Raisi, Sergio.